Entonces, a raíz de ese fallecimiento, hablé con él, le di un abrazo a Luli. De verdad, lo que hay que es sanar su corazón. Yo no quisiera... Y soltar. Ay, sí, hay que soltar. No quisiera como tener deudas pendientes a la hora de mi muerte. Le dije, Freddy, vamos a engavetar a Lalo porque me está afectando en lo personal y sobre todo mi hijo. Yo estoy tratando de llevarlo para que él entienda eso. Pero el bullying siempre ha existido en la vida. No, claro Entonces que sí. a él la tenían ahí. De hecho, cuando él fue a una academia militar, en verano, a él empezó y le dieron y entonces él me llamaba, papito, sácame de aquí porque que yo no soporto esto. Lo primero, yo tenía otro personaje. Yo no iba a ser el personaje. Ese personaje se lo ofrecieron a Anthony Ríos. Se iban como descartando cada uno y Guillermo Colero dijo, bueno, pues hazlo tú. Entonces, un reto, a mí te hazlo tú. Y entonces empezamos a hacer y estudiar este personaje con estas cinco muchachas que se le van casando. Sí. Un conflicto entre las religiones, sí. Un pueblo que no tiene un país que no tiene dónde estar. Entonces, mantener el buen humor. Oye, tragedia. Sí. Era trágico, era cómico, él lloraba, él cantaba, él se reía, hacía reír, una cosa que mira, de verdad, como ese creo que no aparece otro personaje. Sí. Señores, muchísimas gracias de verdad por recibirnos aquí en nuestro canal de YouTube, El Listín Diario. Aquí estamos con, ya tú eres primer actor, ¿verdad? Sí, claro, con el primer actor, Kenny Grullón. Claro que sí. Sí, yo entro en esa categoría. Sí, ya tú entras en esa categoría. Porque yo soy leyenda primer actor. Totalmente. Bienvenido, Kenny. Muchas gracias. Ay, tan lindo. ¿Tú sabes? Que se oigan los aplausos. Señora, qué divertido es. Yo me imagino que una de las cosas que conquistaron a Ana Rosina fue esto, ¿no? Ese buen humor tuyo. Así mismo es. Porque yo creo que el marido que hace reír a su esposa va en coche. Dice, yo leí como que el amor entra como por la risa, pero era como un estudio que decía, si tú quieres enamorar a una mujer, hazle los chistes y para que se ría, por más feo que tú seas, si tú... A ti te dio muy buen resultado. A mí me dio muy buen resultado. Ella gozaba muchísimo. Yo, de verdad, en esa relación, yo hacía locura, producto de mi edad y de mi genio. ¿Cómo fue que se dio eso? Fíjate. Ustedes se conocían porque son los dos del medio, ¿no? Ella de una familia también del arte. Resulta que ella trabajaba con Maricusa Ornes y tenía un evento en la Sala Grande. Y yo tenía en la Sala Ravelo una obra llamada El Bebé Furioso. Ay, Cristo. Y es una locura de obra. Y había un ensayo en la tarde y tuve en la parte de arriba, la segunda planta del teatro, o sea, el lobby y la parte de arriba. Nos cruzamos y yo veo esta mujer con este pelo que le llegaba hasta aquí, por lo tenía hasta aquí. Sí. Esta muñeca, dígalo con su propiedad. Y yo entonces le paso como por al lado y hago así como en las películas. El flechazo. Y me dice ella, después con el tiempo, que a mí me pasó lo mismo, lo que pasa es que yo no quería mirar. Pero yo siempre veía tus obras y cosas. Oye. Concho, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Oh, qué bien. Y entonces, ¿cómo? Eso fue un machezo inmediatamente. Entonces, hay algunas razones por las cuales lo quisiera decir, pero hubo un amor a primera vista, hubo una dificultad para yo darle el primer beso. ¿Por qué? Yo no sé, hay que preguntarle a ella. No, porque si a los hombres tú le das un beso el primer día, te jodiste. Entonces yo duré mucho tiempo para darle el primer beso. ¿Qué tiempo duraste? Como 6 meses. Wow. Después que nos conocimos. Ustedes salían, pero ¿es cierto que la familia de ella no te quería? No, al contrario. Esa familia era lo más chulo del mundo. Silvia Troncoso, en paz descanse, que era la directora del Teatro Nacional. Del Teatro Nacional. Me decía, tengo que decir eso, pero yo no sé si tú lo puedes poner. Vamos a formalizar esto, tenemos que formalizar esto. Formaliza tú lo tuyo también. Había un impasse ahí.
legal que Ok. no podríamos hacerlo. Con tu situación, Ajá. realmente. Ajá. Ya. Ah, bueno, pero sí te querían. Sí. Por- Y esa familia era más cómico que yo. Incluso cuando yo iba a la casa como noviocito, yo siempre le llevaba a su papá, a don Chiquitico Trocoso, una fundita de pan. Pan de agua, a él le gustaban los panes chiquitos de agua. Y yo Ok. le Y llevaba a salía casa. Cada vez que barato. yo iba. Y entonces ellos me decían Santa Claus. Y yo venía con mi funda de juguete, de pan. Ok. Pero toda la familia son No hubo eh, inconveniente ahí. no hubo Realmente ningún no. tipo de inconveniente. ¿Y de dónde yo sacaría esa historia? Como que, ¿De dónde? ¿de dónde yo saqué esa historia? Entonces, ¿quién me la habrá contado? El que de... Eso de que no te querían porque tú no estabas a la altura y eso. No, al contrario. Ah, bueno, sí, vamos a aclarar algo. Claro. La madre, al saber de mi situación, no me quería. Ah, ok. O sea, tú no... Pero no era nada económico, sino que tú estabas... No tenía que ver nada no estaba ni de divorciado. estirpe ni cosa. Ah, ok, Eso ya. era. Yo soy un tipo pero simpático y un actor del momento y nada. Sí. ¿Tú entiendes? Pero estaba bien. Wow, 3 hijos ya que ya son prácticamente casi adultos. Los Sí, 3. sí. Hay uno que tiene 14 años. Bueno, yo diría que 4 hijos, porque Sí, porque- la de ella sí. es mi hija Es tu también. hija, Cuando claro. yo estuve Y Javier en la es su vida hijo. de ellos, sí. No, claro. Pero con Ana, tuve 3, 4 con la de ella. Exacto. Porque cuando yo entré a su mundo, a su hogar, pues ya Sara Victoria tenía 7 años. No, Que así bueno. me pasó con la madre de Javier, que tiene un hermano Javier llamado Jan Michael, que también lo amo muchísimo, que fue quien me enseñó a amar y a ser padre. A ser padre. Porque fue la primera vez, la primera experiencia de ser padre con él. Un rubio, bien parecía alemán, bueno, hijo de un alemán. Ok. Y de verdad, hay una historia muy chula y cómica, que es que, tú sabes que él, en esa época, yo hacía el personaje de Lalo. Ah, ok. Y entonces yo era el personaje. Eso no estaba muy bien visto en algunos sectores Sí, de la obviamente, sociedad. sí. Entonces eso le afectaba muchísimo a él. Ah, Jesús. Sí. Y entonces, Porque él diría... mira, él es lo- el hijo del marido. no, y lo que tiene que hacer su padre para ganarse la vida. No, o sea, sí. porque hay personas que no entienden el arte, obviamente. Y si supiera que le dije eso a Freddy, le dije, Freddy, vamos a engavetar a Lalo porque me está afectando en lo personal y sobre todo mi hijo. Yo estoy tratando de llevarlo para que él entienda eso. Pero el bullying siempre ha existido en la No, vida. claro que Entonces sí. a él la tenían ahí. Ahí, De ahí, hecho, ahí. cuando él fue a una academia militar, militar en verano, a él empezó y le dieron, y entonces él me llamaba, papito, sácame de aquí porque que yo no soporto esto. ¿Y qué te pasó? No, es que la gente... Y entonces él me llama, me dice, wow, me están haciendo mucho... Bullying. la palabra No era bullying. no existía. No existía. Me estaban Relajando. y esas cosas. Y yo digo, ¿y qué te decían? Porque él era rubio, pero, ¿qué te decían? Y me dice él, di que Charitín, el momento es la voz. Él quiere Ok, cantar. quiere cantar. Y él le gusta también hacer voces, Ok. voces radiales y Yeah. eso. E incluso ha hecho cursos internacionales donde le dan técnica de cómo hacer personajes y eso. Y la graduación de él en el, ¿cómo se llama? La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, el día del examen final, uno de los jueces le dice, y Armando, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Me gusta hacer voces comerciales. Y tú no puedes hacer una demostración. Yo no lo había preparado para eso. Ok. Y el carajito hizo así, empezó, hizo como 4 o 5 voces en un momento. Y el público empezó a aplaudirlo. Y yo llorando de este lado. Y los otros días me lo recordó Joseph Weiss, quien era el de la Presidente comisión. de la comisión. De la comisión, que él estaba ahí. Y dice, mira,
hay un momento que yo nunca voy a olvidar en mi vida. Y mira cómo tengo la piel de gallina cuando te lo cuento. Y fue la vez que tu hijo se examinó allá y me contó la misma historia. Y de verdad, qué bueno. uno se siente bien. Sí. ¿Cuántos años tú tienes actuando, Kenny? Mira, yo salí del monte en el 82. Entonces yo salí directamente a estudiar psicología en la Universidad Mundial. No duré ni un semestre. Me metí a la AP a estudiar publicidad porque lo de estudiar publicidad fue que un psicólogo clínico del colegio me dijo, lo tuyo es por el arte. Por el arte. Y la carrera más o menos que va con eso es la publicidad, que ahí hay pintura y que yo qué y esto. Y entonces no duré más y mi mamá me dijo, vamos allí. Averigué dónde estaba dando el examen de admisión en la Escuela Nacional de Arte Escénico, así se llamaba. Y entonces me inscribí, terminé los estudios allá y desde el 84 para acá. Pero tu madre te inscribió ahí porque ella conocía de... O sea, que, dime, tú tenías eso a flor de piel. Ella decía... que el actuar, el hacer reír. Ella decía que yo cuando chiquito decía que yo quería ser cómico. Okay. Yo no recuerdo eso. Es más, yo creo que en mi mente la palabra cómico no estaba procesada. Sí, pero dice ella que sí. Pero nada, lo que pasa es que mi abuela, yo viví un tiempo con mi abuela y mi abuela le contaba a mi mamá las locuras que yo hacía en la casa, que era las muecas en el baño, y duraba en el baño, y abrió el baño y yo estaba haciendo muecas. Yeah. Y entonces por ahí fue que mi mamá... ¿Y tú imitaba algún personaje, alguien que qué sé yo? Porque siempre, cuando uno se va por una línea, tú siempre vas dejando como rastro de lo que tú querías, en lo que te iba a convertir en la vida. Sí, yo participé en el programa ¿Cuánto vale el show? No sé si tú te recuerdas. Claro que sí. Yo viví en Bacuya, bajo La Vega. Sí, que yo daban dinero ahí, de verdad. Sí, yo me gané 60 pesos. Mira, José Cáceres era el jurado y la difunta Ana María Arias. José Cáceres, Ana María Arias. El Varo. Y Josefina también. Josefina Gallar también. Josefina. Y el Varo Ángel Muñiz. Y uno que era como... sí, como un científico. Sí. ¿Cómo que se llamaba él? El Vale. No, tiene su nombre. Sí. Apellido Calcaño, ¿no era? Sí, Calcaño. Exactamente. Ese Calcaño. Sí, yo recuerdo, claro que sí, de Johnny Ventura. Y yo participé... ¿Y qué tú hiciste? Imitar a Rafael. ¡Wow! ¿Y ganaste? ¿Cuánto te ganaste? 60 pesos. Pero bastante dinero. De los 60 le di 30 a mi abuela. Que eran más o menos para la época, estamos hablando de unos 60 mil pesos. De la época. Un dineral, claro que sí era un dineral. Yo, con eso, bueno, mi abuela hizo una compra de $1 y pico. O sea... ¿Ves? Que no me equivoco. Y entonces yo me quedé con otro para yo janguear y cosas. Irme a comprar, a beber con los amigos. Y entonces, eso. A partir de esa... Yo imité a Rafael. Me alegro mucho de volver a verte. Tú sabes que no he sido... No sé si lo hice mal, pero bien. No. Pero tú no... Wow, pero qué bien. Seguro que sí, que yo la vi esa invitación. Entonces... Eso fue un rayo. No, es un trueno. Ay, Dios mío. Pero si ese fue un trueno, por ahí viene el rayo. Sí, totalmente. Es así. Realmente. Mira, Kenny, entonces... Pero ya que tú ibas dejando como esos indicios de lo que tú ibas a hacer, o sea, después de eso, ¿cómo tú, fuiste, estudiaste? ¿Tú sabes dónde yo recuerdo que te vi por primera vez? En un programa que era Tele Relajo, ¿no? Que ustedes significaban como sucesos, telesucesos. No, eso era con Jackie. Telesucesos se llamaba. Sí, telesucesos con Jackie Núñez. Sí. El programa se llamaba De Noche.
Creo que de noche, Creo que sí. sí. Y eso era un Sí, de rating noche. seguro, o sea, Sí. y Ahí te conocí yo por primera vez. y ahí nosotros hacíamos casos de la vida real. Exactamente. Eh, Bernardita Ameladita García. García, Yamile Cheque, estaba yo, Sí. estaba Jackson Delgado. Sí, ya son eh, delgados. Y Ángel Muñiz también. Ángel, no, Ángel No, Muñoz Ángel no no, estaba. no, ahí No. estaba, quien empezó al principio a producirlo, editarlo y todo fue Pavel López y luego fue sustituido por Alfonso Rodríguez. Ah, ok. Porque Alfonso también Sí, participaba. claro, Sí. Alfonso Y participó. ahí fue, él viene la confusión realmente. Y bueno, yo después de eso me imagino que todo lo tuyo ha sido historia. ¿Cómo entraste al teatro? ¿Cuál fue tu primera obra de teatro? ¿La recuerdas? Sí, claro, y tengo una historia bellísima que se llama Las manos de Dios. Oh, mira qué lindo. En las manos de Dios fue la primera vez que yo pisé Bellas Artes como profesional y como estudiante. Sabes que yo hacía producciones grandes y tenía que utilizar a todo un pueblo. Todo un pueblo, ¿cómo se llama esto? Los extras. Y éramos nosotros los figurines, ¿no? Y entonces me eligieron a mí para hacer ese personaje. Porque yo no decía nada, yo era un ciego. Y solamente una persona desesperada, un actor, venía y me miraba a mí como buscándome, dígame tal cosa. Y yo yo que era un ciego, o sea, era una actuación. Te cuento que cuando yo estaba trabajando en El Pasarrato con Roberto Salcedo, dijo él, yo una vez fui a ver una obra de teatro y yo me quedé impresionado del talento que hay en este país. Yo vi una obra, no sé el nombre, ver que me está haciendo ese cuento a mí, delante. Y yo vi, y había un personaje que era un ciego y estaba en el pueblo. Oye, yo no dejaba de mirar a ese ciego. Y porque lo hacía tan bien que yo le dije, Roberto, ese ciego era yo. Y ¿cómo se llama? Rafael Villalona, Sí. me admiró, como que me dieron la entrada, como dije, tú echas para adelante, te vamos a apoyar. Y yo creo que a partir de ahí fue que yo empecé. ¿Y cómo ha sido combinar, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo inicié esta carrera, pues había como una pequeña migración de personajes de la televisión en el teatro y los teatristas estaban guapos, que ellos no eran actores, que eso no se podía, pero al final de cuentas realmente hubo una retroalimentación y el mundo no se acabó. El teatro continuó para adelante, la televisión también continuó con su camino. Así es. O sea, no, pero la verdad es que uno se tiene que reír de cosas. No, ¿Tú no, te imaginas? no, La gente que a mí me mandaban a entrevistar, de que mira, a ver qué opina fulano, que Perensejita va... No, y eran unos fuertes. celos reales. Eran fuertes, eran fuertes. Pero tú has tenido... Decían de que la televisión, yo que entré de la televisión, la televisión es alienante. Sí, es verdad. La primera vez que yo escuché esa palabra, es alienante. Pero tú has sabido, por ejemplo, que eres como de esa época, supiste combinar esos dos campos dentro de la televisión y el teatro, y de una manera u otra siempre migraba. O sea, en el teatro cuando te tocaba lo hacía fenomenal, y si te tocaba dentro de lo que era la televisión también llegaba por la puerta grande. O sea, ¿cómo fue combinar para ti? Sobre todo en ese tiempo en donde la gente que estaba en televisión, que también tú venías de televisión, pero se olvidaban de que era actor. Sí, así mismo. Mira, a mí me ayudó mucho. A mí lo que más me gusta a mí es hacer drama. Okay. Dentro de los géneros del teatro, el drama. Y la comedia, tú sabes que le sale a uno. Pero el drama era lo que más me gustaba. Entonces yo, en esa época, siendo estudiante, hacía muchos dramas, hacía muchas comedias de Onyx Baez, de Alberto Ruiz. También estaba un actor llamado Carlos Victoria, Iván García, el mismo Frankie Domínguez. Eran obras dramáticas. Y entonces, como que yo tenía como un currículum de muchas de esas cosas. Y entonces, con Nurín Sanjay yo hacía lo que llamaban los personajes el villano. Y el villano era muy cómico. Sí. Y entonces, una vez Nurín llevó al villano a hacer unos segmentos que ella hacía los domingos en el Gol de la Semana. Sí. Y Freddy me vio.
Y entonces Freddy me probó al otro domingo. Me dijo, mira, ven para que tú hagas un personaje de un gay. Es la primera vez que escucho la palabra gay, pero él realmente dijo pájaro. Entonces, hicimos, y le gustó el personaje. Entonces ahí nació Lalo. Entonces, cuando yo estaba haciendo el otro domingo una cosa con Nurín, que yo quedé, me dice, mira, yo quiero que tú vengas a hacer el maricón en la noche. Me dijo, Freddy, ven a hacer el maricón en la noche. Era cuando ya habían comenzado Punto Final. Exacto. En esa época. ¿Y cómo nació Lalo? Entonces, o sea, ¿cómo lo creaste? Bueno, tú sabes que para aquí entre nos, hacer un borracho, hacer un homosexual, sí. No hay que ir no, uno tiene que hacer investigación ni nada por el estilo, o sea, exactamente. Tú lo tienes que primero buscarle el manejo corporal, número uno, la forma de hablar. Y ya. De que tú, eres un borracho, ¿qué es lo que haces? No, un momento. Sí. Ya tú tienes el borracho. Entonces, esos personajes son muy fáciles de hacer. Entonces, Lalo, lo que tenía Lalo era lo repentista que era. Sí. Y como el Punto Final, sobre todo en la Colota, era la universidad del repentismo. Porque ahí nada estaba escrito, simplemente se llegaba con un tema. Si Freddy llegaba quillado, ese día no había programa. Porque Freddy seguía quillado de que llegó hasta que se acueste. Sí, porque era así. Pero cuando nosotros teníamos un camerino, yo no sé si tú recuerdas, en la parte de atrás de Color Visión. De Color Visión, sí. Donde estaban todas las escenografías. Había un sitio, un lugar, ¿tú te acuerdas? Una cosa con un mezanine, ahí estaban todas las ropas. Es más, los personajes nosotros nos lo inventábamos en el momento. Yeah. El mismo Coquín le puso un nombre a un personaje que yo déjame yo ponerme así, vaina, y dice, ese boca de chivo. Entonces era un personaje. Entonces, ahí cuando nosotros empezábamos y nos quedábamos ahí hablando, Freddy empezaba a hacer chistes, y estábamos muertos de la risa. Y él decía, hoy viene el jefe de los bomberos. ¡Pah! Entonces ya uno sabía lo que era lo que tiene en mente para decir. Sin embargo, Kenny, también pudiste transitar por tu carrera, con tu carrera, o sea, muy bonita, sin tener un personaje amarrado a ti. Porque se da en muchas ocasiones que los actores o la gente que se forman en televisión tienen un personaje y se amarran a eso. Sí. O sea, es como una camisa de fuerza que su carrera se retroalimenta de ese solo personaje. Tú pudiste soltar a Lalo y hacer 25,000 cosas más, sobre todo dentro del teatro. Así es. Uno no puede dejar que un personaje se apropie de ti. Exacto. Aquí hay muchos casos de gente que por más que quieran hacer un policía, se les nota se quedan muy marcados. Se queda el otro. Sí. Pero no. Eso es para que tú veas que lo difícil de uno hacer una representación y hacer un personaje. O sea, no es fácil, pero uno tiene que zafarse. Es fácil soltarlo. Hay una historia de un actor famoso. Cuando yo estudiaba, ese era un actor que se le metía el personaje. Se llamaba a la hora Maraxade. Y en un momento él salía, en un momento de la obra, salía y entraba. Se va como todo de aquí con un machete. Ay, espérate, así no. Óyeme, se suspendió la obra, tuvieron que. Porque el tipo estaba tratando. El personaje se adueñó. Dándole machetazos. A esa pregunta, o sea, es fácil para ti soltarlo. O sea, ya te quitaste la ropa de Lalo, te quitaste la ropa de, qué sé yo, de Boquechivo y ya vuelve Kenny Grullón con facilidad. Sí, eso es así, normal. Es más, una vez salí yo de Punto Final y tenía un hambre y fui a un sitio y me quitaron más la ropa de Lalo, pero me quedé con maquillaje. Y yo veía a la gente riéndose y yo me quedé normal, o sea, como una persona normal. Y dije, ¿de qué será que le están riendo? Compro mi comida, voy a la casa y cuando me veo... Ok. Lalo en persona. Sin la ropa, definitivamente. Y para ti, ¿cuál ha sido ese personaje que más te ha retado? Tevye. ¿Cuál era ese? El violinista en el tejado. ¡Ah!
Dios por lo mío, que pero gané. sí, sí, sí. ¿Tú sí. lo viste, verdad? Claro que sí, terrible. Ese es un Terrible. personaje que para mí ha sido lo más, Y yo creo lo que mejor yo he hecho. sí, no. Tú lo dices y yo también lo veo. Que va a ser. Porque es que, mira, Cómo fue llegar hasta ahí? Hasta ese eh, punto con ese personaje. lo primero yo tenía otro personaje. Yo no iba a ser el personaje. Ese personaje se lo ofrecieron a Anthony Ríos. Y o sea, se iban como descartando cada uno. Y Guillermo Colero dijo, bueno, pues hazlo tú. Entonces, da un reto, a mí también, Claro. hazlo tú. Y entonces empezamos a hacer y estudiar este personaje con estas cinco muchachas que se le van casando. Sí. Un conflicto entre las religiones, Sí. un pueblo que no tiene un país que no tiene Sí, dónde sí, estar. Entonces, mantener el buen humor. Oye, Fue muy tragedia, bueno. tragedia. Sí. Era trágico, era cómico. Él Sí. lloraba, él cantaba, él se reía, hacía reír. Una cosa que, mira, de verdad, como ese, creo que no aparece otro personaje. Sí, sí, de verdad. Lo encarnaste de una manera, wow, perfecta realmente. ¿Y cuál sería entonces ese personaje que tú no volverías a hacer más? Que no volvería a ser más. Bueno. Tengo una preguntita ochentosa, ¿no? No estoy preparado para eso. Puedes decir, entonces. No estoy preparado para eso. Total, dime. Ya de ese trivia, no. No, pero no. No, tú sabes que ahora sí, un personaje que sí quisiera hacer. Ajá. Sí quisiera hacer. Hacer el de una mujer. No no es un gay. Exactamente, El de encarnar una es mujer. encarnar una mujer. Es tener los gestos Tendrías de tú una que, mujer. óyeme, un trabajo fuerte. No, claro. Eso, porque- Primero tengo que elevar la barriga. Claro, ¿no? Y depilarte, todos estos cabellos que Sí. andan. Yo no sé si tú recuerdas a Carlos Victoria Sí, claro. y a el mismo Fernando Cristófori. En esa época hacían unos personajes yo creo que se llamaba la obra, era como, hoy nos toca la pianista Gorda. gorda, algo así. Y eran mujeres, eran Hombre como vestido, sí. una orquesta de mujeres, así se llamaba, Oye, orquesta de mujeres. orquesta de mujeres. Y estaban todos, o sea, todos, Onis Fae, Carlos Victoria, Fernando Cristóforo, todo. Entonces yo veía eso y diablo, pero es que no hacen personajes de un gay. Es que Son hacen- una mujer. son mujeres, Entonces creíbles. esa gente se prepararon caminando con tacos y esas cosas. Y ese es el tipo de personaje ¿Qué que te me gustaría hacer. interpretar realmente? Bueno, en Ella me ama, este musical que estrena ahora a principios de noviembre, tú tienes un personaje muy peculiar, muy especial. Cuéntanos qué nos trae en este musical. Sí, en el restaurante Imperiale es un restaurante donde se juntan los enamorados. Y este personaje tan pintoresco, el mesero, trata de que todo lo que esté dentro fluya y que si entra gente que no se conozcan, que no se conocen, en ese momento se quieren enamorar, pues que se den. O sea, él es el que... ¿Cómo se dice eso? ¿El malpiolo? No es malpiolo. No, el Celestino. El celestino. Esa es la palabra correcta. Claro, mi La amor. palabra- Pero hay que leer un chin para saber de Sí. A mí siempre se me que el celestino, no lo digo. Exacto. Entonces, él es este celestino que trata de que todo se dé. Pero hay una parte, hay un Él personaje, es- los principales, que tienen un tema ahí. Y Sí. hay Una un tema a comedia- gozar. Una mucho. comedia americana muy conocida Sí, que sí. realmente se da de a principios de siglos, se produce la historia y sobre todo en esa época de Navidad, o sea que aparte de que tiene un buen reparto con Luis José Germán, que hiciste la paces con Luis Sí, José Germán. sí. Cuéntame de eso, Kenny. Sí, yo... Él estuvo por aquí en el podcast del Cuartico y habló Ajá. muy bien de ti. Ay, sí. Yo estoy feliz, de verdad, feliz de volver a reencontrarme con Luis José. Me hacía falta, Te hacía falta. de verdad. Él no lo sabe, pero me hacía falta. ¿Y, Lo ¿cómo extrañaba mucho. cómo fue ese reencuentro? Bueno, es lamentable a raíz del fallecimiento de su madre. Obviamente
Josefina Gallard, yo la vi trabajar, o sea, en las manos de Dios era la protagonista. Y Josefina Gallard para mí, como yo como estudiante, yo la veía, personaje que hablaba tan hermoso, yo lo decía a él. Cuando ella llegaba, hablaba tan hermoso, ese texto se lo sabía desde el primer día, porque eso fue lo que lo sellaron los de antes, la misma Munino Solá, el mismo Fernando Cristófori. Leían la primera vez la lectura y al otro día se la sabían de memoria todo. Sí. Y esa fue una de las cosas que yo capté de ese. Ahora ya no, se me están olvidando muchas cosas. Pero yo decía, entonces a raíz de ese fallecimiento, hablé con él, le di un abrazo a Luli, de verdad. Y lo que hay que sanar su corazón. Sí, definitivamente. Yo no quisiera. Y soltar. Ay, sí, hay que soltar. Yo no quisiera como tener deudas pendientes a la hora de mi muerte. O sea. ¿Solamente te queda otras cositas por ahí con alguien más? ¿O ya tú? No, yo creo que ya. ¿Y se han vuelto a encontrar ustedes? Luis José, bueno, en esta obra coinciden. Estamos ensayando todos los días. Estamos todos los días ensayando. Lo vi sentados juntos en la rueda de prensa, compartiendo como sus tiempos antiguos. Sí, realmente. Sí. Y Irving, entonces, ¿también se reconcilió con Luis José? Cuando estaba en el funeral, antes de abrir para ver a Josefina, las primeras 2 personas que estábamos éramos nosotros dos. Ay, qué lindo. Yo le dije, Irving, vamos. Sí, vamos juntos. Y en ese momento abrió Luli y nos hizo así un gesto de... Qué pena. Sí, como, concho, como que qué bueno, pero... Qué pena, pero que qué bueno. Sí. Qué bueno que vinieron. Y le dimos ese abrazo tanto a Luli. Me sentí bien dándole ese abrazo a Luli. Nos quedamos un rato ahí apretando. De verdad que eso es un amor que no se puede olvidar nunca. Bueno, pues la amistad vamos, no se puede olvidar. Podríamos nosotros entonces pensar de que quizás más adelante los temores podrían volver a los escenarios en donde esa amistad y ese compinche concluyó, puede que existe la posibilidad, porque si ustedes ya son amigos, ¿por qué no? El maestro Amaury Sánchez es quien tiene los derechos de los temores. Él es el viceministro. Ahora, él no puede estar de relajo. No. Él no puede estar de ningún traje de los chicos haciendo coreografía. Pero que le preste el... Robertico lo bota. Ay, por favor. Mira, una cosa buena que tiene Amaury es que él no pierde su esencia. No. Tú sabes. Y él siempre se mantiene como una persona como tan ecuánime en ese sentido de lo que es la parte profesional. O sea, que además todo el mundo sabe que es músico y que ha hecho muchísimas cosas dentro del teatro y el arte. Así que, bueno, vamos a esperar de que los temores vuelvan al escenario otra vez con Kenny Grullón. Yo me divertía muchísimo con los temores. Sí, pero de verdad porque es que la gente veía esa complicidad que había. Sí. La gente se disfrutaba la complicidad de ustedes, realmente. Pero además exponían un show con una calidad impresionante. Sí. Sin parafernalia, simplemente con una vestimenta adecuada y un desarrollo del show que de verdad la gente se lo disfrutaba. Nosotros hacíamos ese show hasta 2 y 3 horas y yo, Dios mío. Sí. Y el público no se cansa. Sí, es verdad. Es verdad. Qué bien yo me he sentido. Ay, sí, yo estoy feliz, pero tenemos que irnos ya. Qué diferente antes. ¿Cómo era antes? Antes te ponían una grabadora. La grabadorita. Y no se reía. Y entonces te hacían las preguntas incómodas para que tú te equivoques. ¿Y cuáles eran las preguntas incómodas? No sé, como hablar de alguien. ¿Es verdad? Sí. Ay, pues, ¿No te acuerdas de eso? No. Como hablar de alguien. Que yo no sé. Cuéntame de que tal cosa. Digo, yo recuerdo ¿quién fue? Ese era Milcia de Pichardo, seguro. Ay, sí. Sí, él era el jefe. Él era de las preguntas capciosas. Él era el Santiago Matías de esa época. Exactamente. Como tú ha cambiado todo. Porque no, definitivamente. Bueno, señores, muchísimas gracias. Kenny, gracias, querido. Ay, gracias. Te quiero mucho. Sí, yo también. Bye.